comenzamos a hablar sobre si amas al Señor con todo tu corazón. Y hoy día, mis amados hermanos, vamos a hacer la segunda parte de este tema. Ya, recordando un poco, vimos, ¿cierto?, qué es lo que era amar al Señor con todo nuestro corazón, qué es lo que significaba cuando hablábamos de amarlo de todo corazón. Y dividimos el corazón también en dos aspectos. El primer aspecto era el corazón natural y el segundo aspecto era un corazón conforme a Dios, ¿cierto? Vimos también que en Saúl podíamos ver el ejemplo de un hombre natural. Por su desobediencia fue desechado por Dios, a pesar de que, es cierto, el Señor le había prometido que su reino, estamos hablando de esa, iba a ser en Israel. Ese era el primer propósito que tenía Dios, de tener al pueblo de Israel, sacar el rey desde la simiente de Saúl, que él fuera bendito para siempre y fueran rey de Israel por siempre sus hijos. Pero vemos que no fue así, porque Saúl tenía un corazón natural, él quería hacer las cosas a su modo. Y luego también vimos un corazón conforme a Dios, un corazón como lo era el de David, ¿cierto? Un corazón conforme a Él, que quería hacer la voluntad de Él. Analizamos también unos salmos y pudimos ver que David era un hombre que andaba en rectitud, y cuando él se equivocaba, porque al igual que nosotros, como David no estamos exentos de caer, ¿cierto? Pero al igual que David debemos tener un corazón constricto y humillado para reconocer cuando nos equivocamos y volver nuevamente a la senda de la verdad. Eso fue lo que compartimos hace unas semanas atrás. Entonces, ya que hablamos sobre Saúl, el corazón natural, y David, el corazón conforme a Dios, hoy nos corresponde hablar sobre otro ejemplo de cómo amar al Señor con todo nuestro corazón. Y ese ejemplo, amado hermano, es Jesús. Jesús era la persona que puso en primer lugar a Dios siempre, siempre, siempre. Y quiero que, antes de comenzar, quisiera leer en Juan 14, 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Amén. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Me gozo cuando puedo leer esto, hermano, porque dice: el que me ama primero, el que ama a Dios, guardará su palabra, ¿cierto? Su palabra. Y mi Padre le amará. ¿Y qué pasará? Dice: y vendremos a él y haremos morada con él. Hermano, esa es la bendición que nosotros tenemos el día de hoy, de poder sentir el Espíritu Santo el día de hoy, porque Él es nuestra guía aquí en la tierra. Sabemos que Jesús está a la diestra del Padre, pero sabemos que Él envió un consolador, ¿cierto?, para que pudieran guiarnos a toda verdad. Amén. Vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, porque podemos confiar, Señor, en que lo que está en tu palabra, Señor, eso es la realidad. Señor, queremos guardar tu palabra, queremos amarte con todo nuestro corazón, Señor. Señor, abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento, Señor, para poder entender lo que tú quieres hablar el día de hoy. Oh Espíritu Santo, ministra los corazones, ministra nuestros corazones, Señor, para poder recibir tu palabra. Echamos todo espíritu fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de distracción, de sueño, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Queremos escuchar tu palabra, Señor, y queremos edificarnos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces,
Jesús siempre que estuvo en la tierra, puso al Padre en primer lugar. Y esa es la primera enseñanza que el Señor nos deja. Si usted revisa el Evangelio de Juan, nos vamos a dar cuenta que en los primeros capítulos siempre Jesús dice: yo doy testimonio de mi Padre. Mi Padre, esta palabra no es mía, dice Jesús, sino que es del que me envió. Siempre Jesús, cuando comenzó su ministerio en la tierra, comenzó anunciando el evangelio de su Padre, un evangelio de arrepentimiento, pero poniendo siempre a Dios en primer lugar. Nosotros debemos hacer exactamente lo mismo, mi amado hermano. Nosotros a día de hoy, a través de cualquier área de nuestra vida, debemos buscar agradar al Señor y hacer siempre su voluntad. Su palabra dice en Santiago: no seamos como el necio que dice: oh, allá viene el viento, viene norte y va a llover. No seamos de esa forma, sino que siempre pensemos en el nombre del Señor. O sea, si en el nombre del Señor yo puedo hacer algo, lo voy a hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Santiago siempre recalca: voy a hacer aquello, voy a hacer esto otro, pero nunca le preguntamos al Señor. Entonces es mejor decir, si el Señor quiere, si Dios quiere, voy a hacer tal cosa. De esa forma también siempre vamos a ser conscientes de que todos los pasos que demos, cada decisión que tomemos en nuestra vida, va a estar guiada por la voluntad de Él y no la nuestra. Quiero leer ahora el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 14. Juan 7, 14. Dice la palabra del Señor: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. Sabemos por el testimonio de Jesús que Él era verdadero, ¿cierto? Porque Él no hablaba por su propia cuenta, como dice su palabra. Él no hablaba buscando su propia gloria. Él siempre buscó glorificar al Padre, glorificar a Dios y cumplir la ley a través de Él. Y quiero ahora que vaya a Juan, capítulo 6, y lo voy a buscar yo también. Juan 6, versículo 40. Y vamos a ver aquí cuál es la voluntad de Dios. Dice Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, hablando Jesús, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Estamos hablando de que tenemos que hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Aquí podemos ver, la voluntad de Dios es que todo en quien cree en el Hijo sea salvo. El Señor quiere que cada uno de nosotros, mi amado hermano, sea salvo. Y muchos de aquí, o todos, somos hijos de Dios, amén. Amén. Pero tenemos que procurar mantener la salvación. No es solamente hacer la oración del pecador y ser salvo. Esto requiere un discipulado constante, día a día, para que nosotros podamos alcanzar la plenitud de Dios, lo que Él quiere. Entonces, así también nosotros, si queremos amar al Señor con todo nuestro corazón, debemos hacer la voluntad de Él. Amén. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, para que se cumpla lo que está en la Escritura.
la voluntad de Él, que quiere que todos seamos salvos. Si amamos al Señor, siempre donde quiera que vayamos, vamos a intentar predicar la palabra de Dios, por amor a esas personas, para que sean salvas, para que sean alcanzadas. Voy a ir ahora a Primera de Juan, la carta, capítulo 3, versículo 10. Y vamos a entrar a cómo poder amar a nuestro hermano, cómo poder amar a nuestro prójimo, que también es parte principal del gran mandamiento que estamos viendo, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice la palabra. En este gran mandamiento, dice Jesús, se cumple toda la ley. Si cumplimos esto, estamos cumpliendo la totalidad de la ley. Entonces, Primera de Juan 3, versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así es. Amén. Procuremos entonces nosotros siempre amar a nuestro hermano, ¿cierto? Ese es el filtro que tenemos nosotros para mirar y para conocer los frutos de mucha gente que dice que está fuera de la iglesia y dice: no, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero no ama ni a su hermano, no muestra hospitalidad con su hermano. Ese es el filtro que nosotros tenemos que tener. Y la palabra, hermanos, siempre es drástica, y nosotros tenemos que ser también de esta forma. No podemos titubear a la hora de dar una declaración o decir algo. No, el que ama a Dios ama a su hermano. Y el que no ama a su hermano, no conoce a Dios. Es así de simple. El Señor siempre, si usted se ha dado cuenta, con nuestro hermano Alejandro también hablamos, entrad por la puerta estrecha, o por el camino ancho. Siempre hay dos caminos, nunca hay más opciones. El Señor es básico en decir: tienes esta opción y esta opción. No hay más opciones. Si amas a tu hermano, estás cumpliendo también la palabra que Él nos manda a cumplir. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, nos damos cuenta que Juan hace mucho énfasis en esto. Porque Juan, como hemos estudiado también con nuestro pastor, es el discípulo del amor. Siempre, en todas sus cartas, hace mucho hincapié en el amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amén. Lo vamos a leer de nuevo porque es poderosísimo esto. Me encanta. Dice: amados, amémonos unos a otros, aquí en la iglesia primeramente, porque el amor es de Dios. Amén. Y aquí quiero entrar al amor que no es verdadero, porque aquí nos está hablando su palabra que hay un amor. El amor es de Dios. Es categórico en decirlo, ¿cierto? Mucha gente en el mundo dice: no, el amor es amor. Es una frase que se ha tergiversado mucho a día de hoy. Y eso es lo que quiero que podamos ver ahora. Vamos entonces a ver el amor que no es verdadero. Le voy a pedir que me acompañe a Romanos, capítulo 1. Vamos a leer harta palabra hoy día, como dice el hermano Jano. Vamos a leer harta palabra hoy. Es necesario, ¿cierto?, que cada cosa que podamos decir esté respaldada por la palabra. No es solo hablar lo que uno quiere. Vamos entonces, Romanos capítulo 1, vamos a leer desde el 21 al 28. Dice entonces Pablo: pues habiendo conocido a Dios, o sea, habla de personas que han estado en la iglesia o que eran parte de la iglesia. Por eso dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Y esto también lo hablábamos hace un tiempito atrás, mi amado hermano. El enemigo siempre trabaja con nuestro corazón y en nuestra mente. En nuestra mente llegan los malos pensamientos. Muchas veces llega un pensamiento y ¿por qué estoy pensando esto? En la mente es donde el enemigo pone los dardos de fuego que habla Pablo, ¿cierto? Y por eso tenemos que tener nuestro yelmo, el yelmo de la salvación, dice Pablo. Entonces es importante que tengamos toda la armadura de Dios para poder resistir los ataques del diablo. Entonces, en el corazón, ¿cierto? Sabemos que del corazón del hombre viene todo lo malo, dice la palabra. Jesús hablando, el mismo Jesús lo dice, desde el corazón salen los malos pensamientos, la ira, la contienda, todos los frutos de la carne vienen del corazón. Y muchas veces nosotros vamos a echarle la culpa a un demonio o a Satanás. Muchas veces es nuestra misma carne que nos traiciona. El enemigo solamente tira un dardo, ¡pup!, pero donde nace la maldad es de nuestro corazón. Y por eso debemos cuidarlo. Volvamos entonces al versículo 22. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí está hablando de la contranaturaleza, hombre con hombre, mujer con mujer, ya que cambiaron, dice el verso 25, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de vida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahora quiero caer en el amor no verdadero. En este tiempo, mis amados, el amor ha estado muy manoseado. La palabra amor ahora se da para cualquier cosa. La contranaturaleza, mujeres con mujeres, hombres con hombres, se ha degenerado a tal punto que ha llegado incluso a los tiempos de Sodoma y Gomorra, cuando el Señor trajo juicio en aquella ciudad. Y esto se ha desnaturalizado tanto, mis amados hermanos, y muchas veces es porque la iglesia no ha seguido la voluntad de Dios en tener que ponernos firmes en el camino de decir esto es lo correcto. Y muchas veces eso incluso ha entrado en las iglesias. Podemos ver que el tema del homosexualismo y la agenda globalista que hay para el 2030 ha entrado en la iglesia y ha engañado a muchos hermanos, y a muchos que eran escogidos incluso se les ha engañado. Y este amor verdadero que habla Jesús en 1 de Juan 4:7, el amor es de Dios, y por eso también nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser celosos en decir, el amor verdadero es entre un hombre y una mujer, es el matrimonio, porque el Señor lo instauró así en su palabra, mi amado hermano. Y nosotros como cristianos, si usted es un discípulo de Dios, si usted es hijo de Dios, tiene que tener esto en claro, que no hay blanco, plomo y negro, es blanco o negro. El Señor Jesús siempre fue muy claro en su palabra. Y esto es lo que se ha tergiversado de tal modo que aún en la iglesia, aún a los escogidos se ha engañado. Y quiero que vayamos ahora al comienzo de la palabra, que está en Génesis 9, versículo 8. Y quiero explicarle
el por qué, por la misericordia de Dios, a día de hoy no somos consumidos por su ira. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 9, desde el 8 al 17 vamos a leer. Capítulo 9, repito, desde el versículo 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros. Desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, dice el Señor. Y sucederá que cuando haga venir nubes, o sea, la lluvia, sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Mire, hermano, qué maravilloso es esto. Léalo como si el Señor se lo estuviera diciendo a usted. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros. Amén. Y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, dice el Señor. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Jesús. El 16, perdón. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Amén. Dijo después Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Por qué me emociona esto? Porque el Señor desde el inicio, mis amados hermanos, dejó esta señal que la podemos ver al día de hoy. Cuando vemos el arco iris, podemos ver que el Señor es fiel, que el Señor es fiel con el hombre, que el Señor es fiel con cada uno de nosotros, que a pesar de la maldad que hay en el mundo, Él es fiel a su palabra. Porque recordemos que en el tiempo de Sodoma y Gomorra eran como los tiempos que estamos viviendo hoy. Hombres y mujeres contra naturaleza, orgías, homicidios, todo lo que vemos ahora incluso en nuestro país, todos los homicidios, la delincuencia, cómo está a día de hoy. Y podemos ver que aún así en este tiempo que está tan malo como yo creo en ese tiempo, en ese entonces, el Señor no ha consumido la tierra. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra, hermano. Él no cambia, Él no tranza, Él siempre es el mismo. Y si dijo que no iba a destruir la tierra con diluvio, Él lo cumplirá. Imagínense que a tal punto se ha corrompido este mundo que los colores, el arco iris que dejó Dios, ahora justamente lo ocupan para el LGTB. Justamente los colores lo ocupan el LGBT. A tal punto de la burla y del escarnio que tiene este mundo con Dios, ha llegado a tal punto que incluso lo hermoso que hizo Dios, como la señal del pacto, ahora ellos la ocupan para eso, para representarse con eso. Gracias damos al Señor, cierto, por su misericordia, porque a través de Él nosotros podemos ver que Él es fiel y maravilloso siempre. Volvamos entonces al amor perfecto, al amor que es de Dios. Vamos a buscar entonces una cita bíblica que usted, yo creo que se conoce de memoria, que es Juan 3:16.
Juan 3:16. Dice su palabra perfecta: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Recordamos la primera parte cuando leíamos en Juan 6:40. La voluntad de Dios es que todo el que cree en Él no se pierda y que tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Y aquí podemos ver otra vez: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amar, mis amados hermanos, requiere una acción, ¿cierto? El Señor no solamente dijo: yo amo al mundo, listo. El Señor amó tanto al mundo que hizo una acción, ¿cierto? Entregó a su Hijo unigénito. Entonces, nosotros, amados hermanos, cuando decimos amar a Dios, debemos dar una acción también, al igual que el Señor lo hizo. Debemos dar pasos de fe en decir: si yo hacía tal cosa, desde a día de hoy no lo hago, porque el Señor lo manda así en su palabra. Si yo antes era mentiroso, ahora ya no miento. Si yo antes era drogadicto, ahora ya no más. Si antes era alcohólico, ahora ya no más. Si antes no seguía al pie de la letra todo lo que me dice Dios para ser un discípulo, ahora lo hago. Ahora quiero ser discípulo. Esa debe ser nuestra acción a tomar si queremos decir que amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Tenemos que tomar una acción, al igual que Dios envió a su Hijo, hizo una acción para demostrarnos también nuestro amor. Asimismo también con nuestras esposas o esposos, ¿cierto? O cuando nosotros queremos a alguien, le demostramos también con acciones que queremos, que estimamos a esa persona, ¿cierto? Hagamos así también, mis amados, con el Señor. Si antes no alababa con todo el corazón, no adoraba al Señor en espíritu y en verdad, ahora sí. Desde que puedo entender qué es lo que es amar a Dios con todo mi corazón, debo tener en claro que debo hacer acciones para que Dios pueda ver que quiero ser su discípulo. Como decíamos, la iglesia no ha cumplido 100% el plan de Dios. La iglesia no ha podido cumplir 100% el plan de Dios. ¿Por qué lo vemos? Porque mucha gente que está afuera nos vitupera, pero muchas veces habla cosas malas de la iglesia que son verdad. Muchas veces la gente que viene de afuera, hermanos, habla: ¿para qué voy a ir a la iglesia si el hermano que se congrega en tal iglesia es un mentiroso? Si el otro día, no sé, por darle un ejemplo, me jodió con 30,000 pesos, que no me pagó nunca. Ese tipo de cosas, ese tipo de testimonio tiene la iglesia muchas veces. La iglesia no ha tenido un buen testimonio y no ha cumplido. Por eso le puedo decir que no ha cumplido con el 100% de lo que Dios quiere para su iglesia. El Señor quiere una iglesia que tenga señales, prodigios, milagros, una iglesia poderosa, ferviente en el Espíritu. Y vemos que eso no está en todas las iglesias. Doy gracias al Señor porque en esta iglesia, amén, sí lo vivimos, sí tenemos las señales del Espíritu Santo, sí vemos el hablar en lenguas, sí vemos el don de profecía, sí vemos cada uno de los frutos cumpliéndose entre nuestros hermanos. Amén, y la gloria es para el Señor, ¿cierto? Pero muchas veces vemos que hay iglesias que no cumplen el 100%. Muchas veces hay iglesias que prácticamente quieren sacar la hoja de los hechos de la Biblia. No viven muchas veces lo que es vivir en el Espíritu. Que día a día podamos vivir nosotros en el Espíritu, mi amado hermano. Que día a día podamos buscar de Él, apartar un tiempo, como decía nuestra hermana Débora al principio, al inicio del culto, que todos los días podamos apartar tan siquiera una hora
para quitarnos el afán de la vida, el afán de estar trabajando siempre, el afán de estar siempre haciendo cosas, pero que para nada sirven más allá del fruto de aquí en la tierra. Tenemos que hacer tesoros en los cielos, ¿cierto? Conocemos la palabra. Volviendo entonces, la iglesia no ha cumplido el 100%. La iglesia debería evangelizar todas las iglesias. En Villarrica deberían pelearse el lugar para poder evangelizar allá. Muchas veces la realidad que vemos de la iglesia es que muchas iglesias no salen a la calle a predicar. Muchas veces vemos que la iglesia ni siquiera hace un trabajo de redes sociales para poder evangelizar, para poder llevar la palabra a través de ese canal de bendición. Damos gracias también a Dios que nosotros podemos tener esta bendición de poder hacerlo a través de redes sociales y de también usted, mi amado hermano, cuando tenga la oportunidad de predicar su palabra, de predicar la palabra del Señor, hágalo. Hágalo porque es para la gloria del Señor y así usted va a estar cumpliendo con el propósito que Dios quiere para su iglesia. El Señor quiere que toda la iglesia del Señor, el Señor no ve denominaciones, ¿cierto? Lo tenemos claro todos. El Señor no ve bautistas, no ve aliancistas, no ve carismáticos, pentecostales. El Señor ve una iglesia. El Señor ve una iglesia. Y muchas veces la iglesia no ha cumplido con la gran comisión que es deber de todos nosotros que estamos aquí, que hemos sido salvos. Ahora que somos salvos, somos discípulos, vamos entonces como mensajeros a llevar la palabra de Dios donde quiera que vayamos, a entregar la buena noticia. Entonces, ¿cómo podemos revertir esto? La iglesia no ha cumplido en su totalidad el ministerio de la reconciliación, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? El Señor Jesús nos dejó un mandamiento. ¿Cuántos de aquí son discípulos de Dios? Puede levantar su mano. Amén. Si somos discípulos de Dios, este mandamiento que el Señor dejó es para usted. Vamos a buscar en Juan, capítulo 13, versículo 34. Del 34 al 35. Dice entonces, 34, hablando Jesús a sus discípulos y también a nosotros ahora que somos discípulos, amén. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mire qué simple, amado hermano. Mire qué simple lo hace Jesús. Y el verso 35 es justamente de lo que estamos hablando. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Está hablando de la gente de afuera también. La gente de afuera que muchas veces habla que en la iglesia hay más pecadores adentro que afuera. Pero también es verdad, ¿cierto? Porque todos somos pecadores. Pero gracias a Él, gracias a su sangre, a su sacrificio, al sacrificio que Dios hizo en la cruz, somos santos. Pero por Él, no por gloria nuestra. Entonces, a través de este mandamiento, si nosotros cumplimos este mandamiento, que es amarnos los unos a los otros, si cumplimos esto, el mundo afuera dirá, estos son verdaderos discípulos. Lo dijo Jesús. Esta es la forma en que nosotros podemos contrarrestar lo que tanto tiempo se ha hablado en contra de la iglesia. Que la iglesia hay gente pecadora, que la iglesia tanto. Siempre la gente de afuera se excusa, que no van a la iglesia porque tal hermano hace tal cosa. Pero si hacemos esto, dice Jesús, si nos amamos los unos a los otros, se cumplirá también en su totalidad lo que el Señor quiere, su voluntad, que nos amemos unos a otros, y así también la gente de afuera va a poder ver que nosotros nos amamos y vamos a tener un buen testimonio también. En Primera de Pedro 1:22 habla de algo muy similar. Dice, habiendo purificado
vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. La primera parte entonces dice, obediencia a la verdad. ¿Mediante qué? A través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. Esto resume todo lo que hemos estado hablando, mis amados hermanos. Si guardamos su palabra mediante el Espíritu y el Espíritu Santo nos guía siempre, vamos a tener amor fraternal unos con otros en hermano, en hermandad, aquí en la iglesia primero. Y luego, cuando podamos cumplir esto, cuando nos amemos los unos a los otros, con amor fraternal no fingido, dice el apóstol Pedro. Cuando cumplamos esto, mis amados hermanos, vamos a poder ir afuera y poder predicar a la gente, y la gente va a ver que en la iglesia hay buen testimonio. Entonces, quiero que se ponga en pie y podamos leer nuevamente el mandamiento que Dios nos dejó a todos. Juan 13, 34 al 35. ¿Lo leemos juntos? Amén. El 34 dice, un mandamiento nuevo, leemos todos juntos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. ¿Lo leemos de nuevo? Una vez más. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Amén. Que este sea con lo que nos quedemos para esta semana, mi amado hermano. Que el preocuparnos de nuestros hermanos, de preguntarle cómo está, cómo estuvo su semana, no sea solamente al paso, ¿cierto? Que podamos preocuparnos realmente de amarnos nosotros, para que con ese amor no fingido, como dice el apóstol Pedro, podamos entregar este amor unos con otros y luego llevar ese amor y ponerlo afuera como un amor verdadero, un amor que solamente viene del Padre. Amén. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú nos instas a amarte más, a amarte con todo nuestro corazón. Sabemos que tu voluntad, Señor, es que alcancemos a más personas. Y si amamos, Señor, si te amamos a ti, queremos hacer tu voluntad. Tu voluntad, Señor, es perfecta. Y tú nos llamas, Señor, a entregar ese amor a la gente que está afuera para que conozca el verdadero amor que solo viene de ti, Jesús. Que solo viene de ti, Dios, que entregaste a tu Hijo primero. Gracias, Señor. Queremos cumplir este mandamiento que tú nos dejaste, Jesús, de amarnos los unos a los otros. Porque así demostraremos también que te amamos a ti al cumplir tu palabra. Si cumplimos esto, Señor, guardamos tu palabra. Por eso, Señor, queremos cumplirlo. Que ese sea nuestro sentir el día de hoy. Que podamos amarnos los unos a los otros, Señor. Y que asimismo podamos amarte, Señor, en verdad, con convicción, Señor. Y que podamos amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma y fuerza, Señor. Queremos que esto se cumpla en nosotros. Sigue trabajando, amado Espíritu Santo, día a día en nuestras vidas para poder cumplir con este mandato y con este mandamiento que tú nos dejaste, Señor, como discípulos. Gracias te damos, Señor. La gloria es para ti. La gloria es para ti, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento.